totalmente distinto a todo este año de pandemia. Probablemente sea eso. Y es, Probablemente sea más sí, ¿no? como readaptarse. Y por eso lo sentimos Ujú. más fuerte. Sí, sí, y que todo el mundo quiere activar todo, ¿viste? Entonces, para mí, yo creo mucho en como las energías eh, como colectivas, ¿no? Entonces siento que hay como una energía colectiva muy fuerte de todo el mundo queriendo activar todo, entonces hay mucha, mucha, mucha energía. Sí, sí, totalmente. Mire, yo creo que esto también está muy alineado con el tema de las DAOs, porque de hecho, por ejemplo, una de Ujú. las cosas de las que se habla mucho es como que las DAOs son mucho de vibras, ¿no? Es como de encontrar una comunidad donde sientes que vibras con ellos y que puedes crear cosas junto con ellos. Y Ok, sí, o sea, y yo creo que es como una forma muy adecuada de describirlo, ¿no? Porque si disculpa, si trabajar en una empresa es mucho más enfocado como estás buscando crear o sea, dinero, ¿no? Estás buscando retribución monetaria, y si tienes suerte, de repente también hay cierta alineación con tu propósito. Yo creo que las DAOs es al revés, casi completamente al revés. Es el foco principalmente en encontrar un espacio donde te sientes bien, donde sientes que encajas, donde sientes que tienes algo que aportar antes de buscar dinero necesariamente, ¿no? Y muchas veces empiezas contribuyendo a una comunidad, empiezas aportando un lugar basado como en algo que tú quieres hacer, algo que quieres lograr, algo que estás haciendo desde un interés muy honesto, y luego te enteras de que, oye, también te pueden pagar por esto, también te pueden dar algún tipo de retribución, ¿no? Que es como las DAOs luego como reconocen a sus contributors, o bueno, los contribuyentes que forman parte de los miembros de la comunidad, que de una manera u otra también le suman a la DAO a alcanzar sus objetivos. Me estoy adelantando un poco, pero creo que era una transición importante como de hacer, ¿no? De hacer esta distinción de una DAO a una empresa, una corporación, como la solemos comprender ahora, porque creo que también es una forma muy fácil de entender las DAOs, ¿no? En oposición a sus versiones legacy, sus versiones antes de Web3. sí, no, está buenísimo. Me gustó mucho la comparación, precisamente porque creo que es el mundo en el que nos estamos moviendo ahora. Es una cuestión mucho más consciente, va más allá de cuál es el modelo de negocio. Si bien, obviamente, dentro de cualquier tipo de objetivo que uno pueda tener, es importante saber cosas como cuál es tu modelo de negocio, por ejemplo, o cómo esto te puede beneficiar no solo a los demás o al principio que quieras ofrecer, sino también cómo permitirte seguir creándolo, ¿no? Eh, pero realmente creo que tienes razón, creo que el tema de que las DAO se centren más en la vibra que te genera tener ese objetivo o en qué tan consciente es el proyecto en el que estás trabajando y ya después ver cuáles son los beneficios que te puede generar, me parece que es una tarea bastante, como que representa mucho el mundo al que nos estamos moviendo ahora, el tipo de persona que se está educando ahora para ser profesional. Sí, definitivamente, ¿no? Y entrando un poco más como en qué es exactamente una DAO, las DAOs, o sea, y la razón por la cual las comparamos con empresas es porque después de todo, son modelos organizacionales, ¿no? Representan una nueva forma de estructurar una organización. ¿Qué es lo que vinieron a hacer las empresas en su tiempo cuando fueron una novedad, ¿no? Las empresas al principio o sea, antes de que existiera el concepto de empresas, siempre han habido organizaciones, siempre han habido modelos de organizaciones, que es la forma en la que los humanos se estructuran o se organizan, valga la redundancia, para poder lograr objetivos comunes, ¿no? Y ese objetivo común no necesariamente puede ser de interés común, porque, por ejemplo, haciendo el ejemplo, ¿no? Un empleado de un McDonald's no es que su interés común sea hacer que McDonald's sea la mejor marca del mundo, o sea, o no sé, engrosar los bolsillos de los inversionistas de McDonald's. Ese no es el objetivo del que está ahí, ¿no? Simplemente quiere ganar plata, quiere sobrevivir. Pero a fin de cuentas hay una misión en común, que es brindar un servicio, ¿no? Y esa es la razón de ser de McDonald's. Brindan un servicio y esa es su función en la vida,
Esa es la función de esa empresa. Y estoy diciendo esto porque obviamente antes de que existieran empresas habían otros modelos, ¿no? Que pueden haber estado mucho más ligados, por ejemplo, a visiones más como visiones mucho más como de incluso serviciales, ¿no? Incluso como de esclavitud, modelos de muchas otras cosas donde había más una dominación. Entonces, algo que es común es que a lo largo de la historia de la humanidad, cada vez los modelos han ido soltando esa verticalidad del poder, ¿no? Esa relación eh, de servidumbre y pues alguna entidad, alguna persona que gobierna y que es quien tiene control de todo. Entonces eso se ha ido como paulatinamente como perdiendo la rigidez de ese poder, aunque bueno, todavía existen como estas relaciones con corporaciones, ¿no? Pero a lo largo de la historia han ido surgiendo nuevos modelos, como por ejemplo las cooperativas, que han sido populares en algunos países, pero por otro lado, culturalmente se le ha dado eh, se ha dicho que está muy pegada, por ejemplo, al comunismo, ¿no? Al socialismo, cosas así, cuando en realidad, por ejemplo, Estados Unidos, uno de cada tres estadounidenses pertenece a una cooperativa, que es un número alucinante, que yo no sabía que era cierto, pero, pero está ahí, ¿no? Y entonces siempre existen estos nuevos modelos organizacionales y las DAOs vienen a ser justamente eso, un nuevo modelo de organización, donde las personas pasan a tener una relación con la organización, donde ahora tenemos organizaciones descentralizadas autónomas, que es lo que significa justamente DAO, Decentralized Autonomous Organization. Dime, Blas. Mira, justo te iba a pedir que nos explicaras cuáles eran las siglas, o sea, qué significaban las siglas DAO. Justo iba a eso. Sí, sí, yo quería empezar con el contexto y disculpen si me extendí por ahí un poquito, regresando, porque me parecía importante, ¿no? Dar a entender de que esto está viniendo de un lado. No, esto está viniendo, o sea, no es que las DAOs hayan aparecido mágicamente y sean un invento de Web3, casi nada en Web3, casi nada en realidad, casi nada aparece de la nada. Todo sigue una línea de evolución, por así decirlo, ya sea como que estemos hablando de organizaciones, ya sea que estemos hablando de tecnologías como NFTs, siempre hay una evolución, ¿no? Y siempre hay un antecedente. Y eso es justamente lo que tienen las DAOs. Y lo que implica esto es que, o sea, la DAO no es código, ¿no? El código realmente, creo yo, es lo de menos detrás de una DAO. Lo más importante es la forma en la que está estructurada la comunidad, la organización, cómo esté funcionando, porque lo que va a unir a la DAO es una misión común. Y si es que tú tienes en otros modelos organizacionales, va a priorizarse la retribución económica, en una DAO probablemente lo que vayas a ver es una priorización de intercambio de valor. Las personas ayudando a que una organización con quien realmente se identifican pueda lograr el objetivo compartido con todas las otras personas que también son miembros de esa comunidad. Entonces las DAOs surgen de muchísimas maneras. Tienes DAOs que van a ser para invertir juntos, para aprender juntos, para, no sé, crear un nuevo tipo de proyecto, y porque todas tienen estos objetivos distintos, ¿no? Y van a servir funciones diferentes, pero pues la comunidad que va a emerger alrededor de de ese objetivo es la que le va a dar forma a esa organización descentralizada, que no va a estar dominada, o sea, eso implica descentralizada, ¿no? Que no está dominada por unas cuantas personas, unos cuantos inversionistas o fundadores o directores, no, sino que está distribuida de la forma en la que le pertenece a alguien la organización a través de todas estas otras, estos miembros que son los que aportan valor a la DAO. Chiblas. Perfecto. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que mencionas de que el tema del código, por ejemplo, de una DAO tal vez no sea lo más importante, precisamente porque lo importante es el objetivo que tenga, la conciencia que tenga ese proyecto, esa DAO. Entonces, ahí quería saber si podías profundizar un poco en cómo se conforma una DAO, o sea, cómo se conforma
quiénes pueden crearla, si son específicas, como dijiste, por ejemplo, siempre son específicas para un proyecto en particular o pueden abarcar varias temáticas, objetivos, más o menos eso. Claro, haciendo el paralelo con las empresas, tú puedes tener empresas de todo tipo, ¿no? O sea, tú puedes tener empresas que su objetivo va a ser, como decía McDonald's, va a ser como engordar al mundo, no mentira, va a ser dar un servicio de comida rápida, ¿no? Tienes otras empresas que van a tener objetivos de, no sé, organizar un sistema de apuestas de deportes. Y vas a tener empresas que van a tener un objetivo de impacto social. Entonces, tienes un montón de tipos de empresas que pueden surgir alrededor de modelos organizacionales que funcionen como una corporación, como una franquicia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo son las DAOs. Las DAOs pueden tener múltiples funciones, pueden tener todo tipo de objetivos comunes. Algunos de esos objetivos puede ser, por ejemplo, una DAO que se junta para crear un protocolo, es decir, una de estas formas de intercambio de valor, todo a través de código, que funciona dentro de Web3, ¿no? Por ejemplo, Uniswap, que es un exchange, no es una casa de cambios, por así decirlo, una plataforma de cambios entre distintas criptos, descentralizada, totalmente como autónoma, ¿no? O sea, funciona a través de código, y eso está, la forma en la que se crea el código para esa plataforma, la forma en la que se implementan mejoras, la forma en la que funcionan las tasas y todo está regido por una DAO. Entonces tú tienes las DAOs de protocolos o aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones quizás es más fácil de entender. Tú tienes, por ejemplo, Wonderverse. Wonderverse está creando una especie de aplicación de gestión de tareas para DAOs. Entonces, esto funciona como si fuera, por ejemplo, de repente alguien ha usado Trello, o ha usado Monday, o ha usado ClickUp, o alguna de estas aplicaciones, Asana, ¿no? Que son de gestión de tareas. Ok, Wonderverse es una DAO que se ha creado para crear un producto, ¿no? Un producto digital, que es una plataforma de gestión de tareas. Y ese es su objetivo, es crear la herramienta para el futuro del trabajo, que son las DAOs, ¿no? Así es como ellos lo dicen. Después tienes DAOs de inversión, que son DAOs que se juntan para poder comprar juntos NFTs, para poder comprar juntos cripto y hacer trading con un pool de recursos mucho más grande de lo que puede ser un solo individuo, ¿no? Es como si hicieras un junte con 10 amigos y en vez de que tuvieran $100 cada uno, ahora tienen 1000 y pueden comprar un NFT que realmente querían tener y se dividen todos en partes iguales, ¿no? Y cuando se vende ese NFT, entonces en ese momento se repartirán las ganancias entre los 10. ¿Sí? Entonces ese es otro tipo de DAO, los Investment Clubs o Investment DAOs, ¿no? Las DAOs de inversión. Y solo por mencionar uno más, tienes también las Learning DAOs. Las Learning DAOs son DAOs enfocadas en aprendizaje. Y esas DAOs pueden funcionar como si fueran clubes, ¿no? De aprendizaje. Hay algunas que aspiran a ser universidades o institutos, ¿no? O que están creando plataformas educativas como si habláramos de, por ejemplo, Platzi, Creana, Doméstica, Coursera, y esas múltiples plataformas de educación que existen, ¿no? Hay DAOs que están creando eso. De hecho, yo estoy creando dos DAOs, que una de ellas es justamente, quiere ser un Learning DAO, ¿no? Apuntamos a ser la Universidad Descentralizada de Latinoamérica para Web3, y otra DAO que es una especie de Knowledge Hub, ¿no? Como una biblioteca open source. Piensen como si fuera Wikipedia para aprender de Web3, y ese es Babel, ¿no? Entonces, esos son dos DAOs que estoy creando. Y de hecho hay una tercera que todavía no le hemos lanzado públicamente, por así decirlo, que es MetaSuyo, y ahí queremos ser otro tipo de DAO, que es una DAO que se crea alrededor de una colección de NFTs. Y la colección de NFTs, bueno, y la DAO también tiene el objetivo de crear una marca cultural, es decir, una marca de personajes inspirada en la cultura prehispánica peruana, que vaya a también tener un impacto social a través de turismo sostenible, ¿no? Entonces, la intención es tener producción de personajes, de historias basadas en la cultura incaica, y juntar todo eso, lo que se puede hacer con esos personajes, con las experiencias turísticas sostenibles que hay en Perú, y bueno, luego expandir por el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es
Esas tres se van a gobernar como DAOs. Eso quiere decir que los miembros que contribuyen, que aportan al proyecto, van a también ser parte de la gobernanza. Van a también ser parte de la toma de decisiones de cómo va modelándose el futuro del proyecto. Entonces, esos, por ejemplo, son algunos tipos de DAOs. Hay muchos más, pero creía que eso estamos cubriendo varios tipos como para que se entienda la variedad de proyectos que pueden existir. Buenísimo. Y ahí te quería hacer una pregunta, bueno, en realidad son varias. Tú mencionaste, por ejemplo, que se pueden crear dados de inversión donde hay varias personas que se juntan para comprar un NFT y después cuando ese NFT se vende, el dinero se reparte entre, no sé si decirlo, los holders o los participantes de la DAO, o cómo se diría, los Sí, organizadores. los Em, contribuyentes, se suele decir. los contribuyentes, ok. Por ejemplo, tengo varias preguntas. En el caso de las DAOs de inversión, todo eso supongo que está un poco basado en la confianza de las personas que se suman al proyecto, Ajá, porque ahí hay un tema también excelente de pregunta. en qué momento se reparte ese dinero, o sea, si realmente se reparte. Ahí, viste que hay mucho miedo dentro del tema cripto y NFT de que las cosas puedan ser estafas, que a ver, que dentro del mundo en el que vivimos las estafas existen desde hace muchísimo tiempo y no me parece raro que existan también dentro de este mundo, pero a eso voy, a qué tan importante o cómo se maneja el tema de la seguridad o la ciberseguridad y cómo te aseguras de que si entras a una DAO para comprar un NFT no te vas a realmente a ver ese dinero. O sea, eh, Sí, generalmente las personas que conforman estas DAOs saben de código o las personas que no saben pero quieren participar como contribuyentes, cómo pueden asegurarse, por ejemplo. ya, perfecto. Esa es una muy buena pregunta y eso también tiene mucho que ver con la parte de autónomas, ¿no? Que una DAO, que una organización sea autónoma implica que funciona de manera automática, que funciona de manera sin necesidad de buscar aprobación de alguien, ¿no? Lo que en inglés se suele conocer como trustless, ¿no? O sea, no necesitas, son mecanismos que permiten la coordinación sin la necesidad de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú coordinas con alguien que no conoces, que es un JPG, ¿no? Que nunca has conversado con esa persona, el código debería ayudarte a ejecutar los contratos que tienes con esa persona de manera automática, ¿no? Por eso le llaman contratos inteligentes. Y ahí depende del tipo de investment DAO, ¿no? Tú puedes tener investment DAOs donde en realidad no sea tanto una DAO, no sea una proto DAO y simplemente un grupo de amigos que juntan ETH en una wallet y con eso compran. Puede ser una DAO que sí funciona completamente con código, por ejemplo, Syndicate, ¿no? Syndicate te permite desplegar investment DAOs sin saber código y de manera muy, muy sencilla. El único tema es que solamente funciona en Ethereum por ahora. Entonces, pues los gas fees ahí pueden ser un poquito altos. Voy a poner un ping para que puedan darle un vistazo a la plataforma. Eh, Ahí justo le estoy poniendo. Sí, pero básicamente pues va a depender del tipo de, o sea, de la estructura que vaya a querer desplegar la DAO. Pero si es una DAO 100% real, no fake, por así decirlo, entonces va a ser todo a través de código el tema de la fragmentalización del NFT, ¿no? Una fragmentalización de NFTs implica que un NFT, como ha sido comprado por múltiples partes, tiene también múltiples fragmentos que representan un porcentaje de la propiedad de ese NFT. Ahora, otra forma en la que suelen ocurrir las investment DAOs es que más que como comprar NFTs en particular, se nombra un consejo, no se nombra como un grupo de personas que van a ser las encargadas de hacer el trading. Sí se busca la transparencia, ¿no? Que todo el mundo sepa qué NFT se compra, en qué momento se vende, por qué. Pero es un club, no es un, disculpen, es un grupo específico que se va a encargar del trading, ¿no? Y más que buscar cómo fragmentar la propiedad del NFT, se va a buscar repartir las ganancias que se vayan a generar con el treasury. Entonces, hay distintos tipos de investment clubs, ¿no? Va a depender de cada
de la estructura de cada proyecto y, bueno, también de la confianza que se vaya a generar entre las personas. Por lo general se va a buscar que sea trustless, pero también es fácil ejecutar uno con tus amigos, ¿no? A través de estas herramientas que están surgiendo, como por ejemplo las de Syndicate, que te permiten, como decía, fragmentarizar NFTs sin tú tener que programar absolutamente nada. Sabes que está súper interesante y estaba pensando un poco en el tema de todos estos protocolos que se están creando para manejar justamente estos procesos descentralizados. Están buenísimos porque no sé si estoy en lo correcto, pero yo lo veo como cada vez estamos yendo más hacia tener una presencia virtual, todos como cada uno como persona, tener una presencia virtual fuerte, ¿no? Entonces de esa forma uno va creando también cierta confianza y cierta reputación. Entonces, si un día quieres formar una DAO, por ejemplo, de inversión o una DAO para crear una aplicación o lo que sea, un poco de ese proyecto se va a basar siempre en la confianza. Una parte importante va a estar basada en eso. Y obviamente, si eres una persona que lo que está es intentando estafar a otros o tratando de hacer alguna cuestión rara, eventualmente no vas a tener con quién hacer eso o a quién hacerle eso porque el tema de la reputación te va a jugar en contra, ¿no? Es un poco como el proof of, ¿cómo es? Se me fue la palabra. No es proof of staking, ¿no? Es el otro. ¿El proof of work? O... Sí, o al revés, como que tú ponías tipo tu computadora para Sí, ese es claro, para demostrar que tienes una copia de un contrato y si una persona intenta como hacer trampas o hackear eso, eventualmente pues supongo que de alguna forma eso te juega en contra, ¿no? O sea, no sé, no estoy muy segura de cómo claro. funciona, pero creo que eventualmente evolucionará un poco. Acá estoy ya teorizando, pero creo que eventualmente evolucionará un poco para que el tema de la confianza sea todavía más importante. Sí creo Sí, hay... que en este tipo de proyectos, perdón que te interrumpa, para terminar, en este tipo de proyectos creo que es muy importante siempre informarse sobre todo los temas de ciberseguridad para no caer en cosas raras. ¿Que puede pasar? Sí, siempre, pero creo que si uno está al menos un poco informado hay menos posibilidad. Te quería hacer otra pregunta, pero si Y quieres, un momento. comenta lo que vas a comentar, Sí, seguro. y porque sí me parece importante como ese tema de la confianza. La idea es que pueda ser todo trustless, ¿no? O sea, que tú puedas establecer relaciones sin fricción con personas que no necesariamente conozcas. O sea, hay dos perspectivas, ¿no? Por un lado, facilitar el tener confianza con alguien, y eso, por ejemplo, puede ser cuando, por ejemplo, tú tienes certificados, ¿no? Certificados de estudios, que lo que suele, como la excusa de que las universidades sirven es por los certificados, ¿no? Que bueno, eso es obviamente altamente debatible, pero esa es la razón de ser un certificado. Entonces, eh, tú tienes pues ahora, por ejemplo, los POAPs, ¿no? Que los POAPs son como este certificado, este Proof of Attendance, nuestra prueba de participación, eh, que pueden como certificar el hecho de que tú estuviste ahí, que tú participaste o fuiste parte de algo específico. También hay como protocolos que se están implementando para dar básicamente una prueba de que tú has sido parte de un working group, ¿no? Algo así como decirlo, un área dentro de una DAO durante cierto tiempo, cierto periodo de tiempo. Pero también puedes hacer la chamba manual, el trabajo manual, disculpen, de ver la wallet pública de alguien, como por ejemplo si ustedes buscan luisotraes.it, no .eth, en algún explorador de Ethereum, como etherscan.io, entonces van a ver los tokens de DAOs que me han pagado en su token de gobernanza, entonces pueden ustedes como saber, esta persona contribuye a una DAO, porque mira, o sea, si ha recibido ya recibió el token de cierta DAO que tiene cierto tipo de reputación, entonces sabes que sí, esta persona es de confianza porque ha trabajado antes con este mismo seudónimo, con esta misma cuenta, con esta misma wallet, qué sé yo. Ese es un lado del debate, ¿no? Es como facilitar la confianza a través de ese tipo de pruebas de reputación, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, tienes como personas implementando protocolos y herramientas que te permitan más bien saltar el asunto de la confianza, ¿no? Que te permitan como trabajar, incluso si no conoces a la otra persona, porque todo se va a encargar de código, entonces no requiere que
haya coordinación humana, sino que todos los elementos de ese contrato van a ser ejecutables por el código, que es, de nuevo, es lo que quieren lograr los smart contracts, ¿no? En gran parte. Entonces eso ya no requiere que tengas confianza, porque si tú estás pagando, si tú estás poniendo, por ejemplo, tu ETH o tu cripto en un contrato inteligente, entonces ese contrato se va a encargar de que lo que sea que se haya coordinado internamente que va a suceder, suceda. Por ejemplo, hay un protocolo que es como, si una DAO dice que te va a pagar, no te va a pagar al fin de mes, sino que si por ejemplo tienes una posición así como algo part-time, no algo que es más frecuente, entonces te va a ir pagando, de aquí hasta la fecha de final del trato, del contrato, te va a pagar literalmente cada minuto un fragmento de todo lo que te debe, ¿no? De todo lo que te debe la DAO. Y eso es lo que hace el smart contract. Por otro lado, tienes como la posibilidad de hacer como una especie como de dashboard, ¿no? de tablero de tareas, de bounties, que es como si fuera un tablero de cosas para hacer por freelancers. Y si alguien va contribuyendo, una vez que la DAO dice, sí, check, esto está listo, entonces automáticamente se te paga el bounty, o sea, el dinero que estaba asociado a esa tarea. Eso también se está haciendo por un protocolo y por otras plataformas, ¿no? Entonces, este tipo de forma de gestionar la confianza, de solucionar el tema de la confianza, es otra perspectiva, ¿no? La trustless, la que no requiere confianza previa. Entonces, esa es la forma en la que se está resolviendo este problema con dos perspectivas, ¿no? Perfecto. Me gusta. Está interesante el tema de tener un protocolo ya establecido en el que ya puedas confiar. Sin embargo, sí, yo insisto que el tema de la confianza parece ser bastante importante. Me gustó lo que mencionabas de que puedes buscar a una persona, más sobre todo si no la conoces, puedes buscar su nombre o incluso su billetera, supongo, eh, para revisar, como, por decirlo de alguna forma, como las credenciales, ¿no? Si esa persona tiene los tokens de cierto proyecto, dices, bueno, realmente está participando. Eso me pareció bastante importante, sobre todo porque no todo el mundo va a tener la posibilidad o el tiempo o las ganas de aprender código como para decir, bueno, quiero ver el código de esta DAO para saber cuáles son los contratos inteligentes, ¿no? No es algo que todo el mundo puede hacer. Yo pienso que sería bastante importante, pero hay que ser realistas. O sea, yo probablemente no me ponga a aprender cómo está hecho el código de una DAO para poder participar. Probablemente haga lo otro, confíe en el protocolo y en la persona. Sí, pero es importante aclarar, o sea, muy pocas personas, o sea, va a haber muy poca necesidad de hacer eso, hay muy poca necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, yo contribuyo en muchas DAOs, no me he leído el código de ninguna, ¿no? O sea, sé cuál es como la función que hay que hacer, o sea, muchas veces también como la coordinación es más de uno a uno, ¿no? Por ejemplo, en SeedClub, que es la DAO donde más tiempo he estado invirtiendo, y también una de las más grandes donde contribuyo, ellos es más como, hay un bounty, te conversas con alguien, esa persona te aprueba para que tú hagas el bounty y te paga una vez que terminas ese bounty. Entonces, es mucho más como que uno a uno, ¿no? Y si hay esta conversación previa, eso todavía no está automatizado y tampoco hay una prisa ahorita por automatizar. Cada DAO va a operar diferente, ¿no? Entonces, va a haber DAOs donde, o sea, el tema de la confianza yo creo que no es fundamental para todas las DAOs, porque de nuevo hay protocolos que van a hacer que te saltes el asunto, pero depende del tipo de DAO que estás creando. Si estás creando una DAO donde requieres, por ejemplo, talento muy especialista, por ejemplo, imaginemos que en el futuro, no muy lejano, se va a crear una DAO de psiquiatras, ¿ok? Una DAO para poder pasar consulta psiquiátrica. Obviamente, quieres hacer un check previo para saber los credenciales de ese psiquiatra, ¿no? No todo el mundo va a poder brindar ese servicio. Entonces ahí necesitas un factor fuerte de confianza. Y luego necesitas un factor fuerte para hacer que ese psiquiatra, o sea, tú como usuario, realmente quieres pasar servicios con esa persona. Entonces hay varios factores que en una DAO de esa naturaleza, que quizás estoy poniendo un caso extremo para que se entienda, pero hay DAOs que son DAOs de servicio. Por ejemplo, LexDAO, que es una DAO que da servicios de consultoría legal en temas de cripto.
tienes otras DAOs que son de servicios de, no sé, te ayudan a crear DAOs. Entonces, ahí la confianza es fundamental, ¿no? Y otras DAOs que pues también se busca mucho la validación de quién es quién, porque se está buscando equipos de contribuyentes que tengan experiencia y que puedan ser personas con, que, con las habilidades que la DAO requiere. En ese caso, sí, la confianza va a ser importante y ahí no creo que el código vaya a reemplazar las cosas. Pero para otros casos, como por ejemplo los investment DAOs, cuando tú pones cripto en un fondo común donde la gente donde va a haber un equipo que haga trading por ti, eso es diferente, ¿no? De hecho, si hay DAOs de ese tipo, Buzzbird creo que no es una DAO que le ha ido tan bien todavía, pero el Treasury sigue creciendo. No digo también digo porque han movido muy lento las cosas, porque quieren hacer todo legalmente. Entonces, eso obviamente, como está en Estados Unidos, es todo un problema de sí mismo, pero siempre es muy transparente con cómo se maneja el fondo, todo lo que está en activos y demás, lo puedes ver en su wallet. Entonces, por ahí, pues, ese es un DAO que no requiere confianza. Tú compras un NFT y una vez que compras el NFT, estás dentro del treasury, ¿no? O sea, tú tienes como parte de ese treasury. Pero hay otros DAOs que van a funcionar diferente, ¿no? Incluso siendo investment clubs. Ahora, lo que quiero resumir con todo esto que estoy diciendo es la necesidad de confianza, la necesidad de cómo se va a establecer la relación con sus miembros, la forma en la que la DAO va a operar, se va a regir y va a tomar decisiones, va a involucrar a sus miembros, va a depender de la necesidad de cada DAO. De la misma manera que no todos los artistas van a crear una colección de NFTs siguiendo como los mismos pasos, y una colección de NFTs que está centrada en la utilidad no va a ser lo mismo que una colección centrada en el arte. Entonces, de esa misma forma, cada DAO va a operar dependiendo de sus necesidades y de lo que quiere lograr. Perfecto, perfecto. Bueno, estoy contenta de haber cubrido la parte de la confianza y de la seguridad. Ahora sí te quería hacer la segunda pregunta, que va más a un tema en el que creo que estás todavía más empapado, que es el tema de las DAOs de aprendizaje. Más que todo porque creo que nos puede dar una idea más en profundidad de cómo se maneja una DAO más extensa, ¿no? O sea, el proyecto en el que tú estás trabajando, Babel, por ejemplo, es bastante grande y creo que un poco la primera pregunta es cómo se manejaría. O sea, ¿quién decide, por ejemplo, cuál es la información valiosa que se va a publicar y que va a estar ahí? ¿Cómo vas a tener acceso a ella? ¿Cómo funciona el tema de los contribuyentes? ¿Quiénes pueden contribuir? ¿Quiénes son solo... o sea, ¿va a ser acceso, va a tener un acceso libre o más bien vas a tener algún tipo de membresía? Mm, Al final fueron varias preguntas, pero es más o menos como para tener una idea. Claro, claro. A ver, las Learning DAOs también van a diferir bastante entre ellas, ¿no? Van a ser muy diferentes. Volviendo como a hacer como paralelos con organizaciones y empresas del mundo real, podemos, por ejemplo, ver un bootcamp, ¿no?, de programación, que son estos cursos de 6 meses súper intensivos para aprender a programar, versus cómo va a funcionar Platzi, ¿no?, esta plataforma de cursos online, versus cómo va a funcionar una universidad que te enseña a hacer ingeniería de software. Entonces, los tres van a tener modelos muy diferentes. De hecho, también tienen objetivos relativamente distintos, al menos en la forma en la que se ejecutan, a pesar de que el objetivo final, por así decirlo, sea igual, ¿no? Que es como formar profesionales que sepan programar y bueno, en el caso de la universidad eso es un poquito más grande, ¿no? Pero todos van por esa misma línea de formación. Lo mismo con las Learning DAOs. Tú tienes Learning DAOs que se van a enfocar en el libre acceso a todo su contenido. Y tienes otras que van a complementar y van a tener dos rutas. Por ejemplo, Crypto Culture and Society fue la primera DAO, ahorita lo estoy poniendo también aquí en Twitter, fue la primera DAO que acuñó el término de Learning DAO, ¿ok? Y ellos tienen un modelo mixto. ¿Qué quiero decir con modelo mixto? Que tienen tanto bienes públicos, no public goods, que son de libre acceso, son artículos, son threads, son distintos tipos de contenido que ellos hacen, como también tienen contenidos de pago. Por ejemplo, me parece que participar en el cohorte o en el semestre de ahora estaba 0.2 ETH o 0.15, no recuerdo.
Yo estoy dentro porque a mí me becaron para participar en esa Learning DAO. Um, pero tienen este modelo mixto, ¿no? Tanto de conocimiento que puedes acceder gratuitamente, como de conocimiento que está para una comunidad que es de pago y el pago ocurre a través de comprar un NFT y esa compra de NFTs, el NFT solamente te cubre la pertenencia a esa comunidad durante un semestre, ¿no? Ese es cómo funciona Crypto Culture and Society. En el lado de Babel, en realidad, Babel, no hemos tenido una estrategia de crecimiento más que nada porque hemos pasado los últimos 3 meses enfocados en darle forma a cómo vamos a ayudar a las otras Learning DAOs. Babel como tal no es una Learning DAO. Nosotros mapeamos todas las oportunidades de aprendizaje que existen, más que crear una comunidad de aprendizaje. Entonces, nuestro rol es más como ser cartógrafos del ecosistema de Learning DAOs que existen y cuáles de ellas tienen contenido disponible en español y las que no, ayudarles a tener contenido disponible en español para que más personas que sean hispanohablantes puedan aprender sobre Web3, cómo crear, cómo construir cosas en Web3 a través de esas Learning DAOs y los recursos que ellas tienen, ¿no? Entonces, nosotros como mapa vamos a funcionar un poco más como Wikipedia, por así decirlo, ¿no? Donde cualquiera puede venir y contribuir como a ayudar a mapear a alguien, ayudar a traducir contenido y el modelo de pago va a depender de la Learning DAO a quien le estemos dando el servicio o va a ser un bien público netamente, ¿no? Babel como tal pues no tiene inicialmente un modelo de negocio, funciona como un proyecto open source, ¿no? Más como, de nuevo, haciendo la equivalencia como Wikipedia para las oportunidades y recursos de aprendizaje de Web3 que existen. Pero por otro lado, sí tenemos lo que mencionaba como una universidad descentralizada latina. Y en ese caso, tenemos una comunidad abierta que cualquiera puede unirse, ¿no? Al Discord, cualquiera puede ser parte, pero también tenemos un NFT que funciona como gobernanza. Entonces, ese NFT, de hecho, lo regalamos a nuestros miembros originales, a las primeras personas que se unieron a la conversación. Fuimos inicialmente un grupo de WhatsApp, ahora somos un Discord principalmente, y también tenemos como un espacio privado para nuestros holders y estamos dándole beneficios, pero todo en la línea de aprendizaje, ¿no? Y no necesitas haber pagado para aprender. Entonces tú puedes unirte a la comunidad de aprendizaje sin pagar. Y ahí hay una visión un poco más compleja de cómo queremos dar beneficios, cómo queremos dar participación dentro de los procesos internos de Criptoamigos, que es la primera facultad de estudios generales, por así decirlo, de esta universidad descentralizada. Y también vamos a tener una propuesta que va a ser principalmente para líderes de comunidades de aprendizaje, ¿no? No tanto para los miembros de la comunidad, sino para los líderes. Cosa que cada comunidad puede ser independiente, no puede ser eh, tener sus propios modelos de gobernanza, sus propias estructuras internas, y la universidad funciona más que ser una universidad, es una especie como de protocolo, ¿no? De token, que ayuda a que todos puedan tener recursos compartidos, oportunidades laborales y de financiamiento compartidas, y a recursos que ayuden en la ruta de aprendizaje de cada uno de los miembros de esas comunidades de aprendizaje, ¿no? Que vendrían a funcionar como facultades. Entonces, cada una, o sea, como se puede ver, se puede apreciar, cada una tiene un modelo distinto de cómo opera. No, por ejemplo, me olvidé responder esa parte de tu pregunta, disculpa, Blas, había muchas preguntas, pero ¿quién decide qué contenido va dentro de Babel? Es más un proceso de curación que no hemos todavía definido. O sea, hoy por hoy es como la curación la hago directamente yo con alguien más, ¿no? Pero porque somos un grupo pequeño. Entonces, una vez que hagamos crecido un poco más, vamos a hacer una propuesta de modelo de gobernanza y ahí vamos a tener que votar y probablemente le damos con NFTs o con tokens, ¿no? Que sean netamente utilitarios para gobernanza. Entonces, eso es un poco pues lo que estamos haciendo en estos dos proyectos y de nuevo, como se puede apreciar, la gobernanza, la estructura interna de toma de decisiones, ¿no? Que le llamamos gobernanza en DAOs, funciona muy diferente dependiendo de la misión de cada DAO y de cómo quiere ejecutar cada uno de esos DAOs.
Excelente, me encanta que funcione como Wikipedia, me parece buenísimo y sabes que también me llama mucho la atención el tema de las universidades que se están formando. Está bastante bueno. Mira, estamos llegando a los últimos 15 minutos del Space, hoy es solo una hora, y quería saber si a alguno de los oyentes les gustaría subir a hablar, hacer alguna pregunta, hacerle alguna pregunta a Luis sobre las DAOs en las que está trabajando o alguna otra pregunta o aporte, y también preguntarles qué les gustaría o si tienen alguna sugerencia para el Space del jueves que viene. Sí, y bueno, y muchísimas gracias por estar por acá escuchando. Y bueno, mientras tanto, si alguien quiere animarse a subir, quería saber si nos podías dejar algún ejemplo específico por ahí pineado. No sé si ya dejaste algún pin de una DAO Sí, que sepas que es una DAO que ya funciona con toda. sí, ahí Esta les de está bajando, criptoamigos. está, bueno, Criptoamigos está en formación, somos una proto DAO más que nada. Ahora les estoy dejando Odyssey, que es otro DAO de aprendizaje, de introducción a Web3, que también tiene algo de contenido en español ahí donde hemos estado ayudando a traducir. Otra que dejé es Syndicate, que es una DAO, no disculpen, es una plataforma que habilita la creación de DAOs. Otra que también pueden darle un vistazo, donde también soy contribuyente, es esta de SeedClub, ¿no? Y SeedClub, de hecho, ayuda a comunidades a convertirse en DAOs. Y ahí les paso, también lo acabo de dejar piñado. Eh, pero por último, en mi perfil, si quieren revisar, y para quienes estén escuchando, estoy en Twitter como Luis otra vez. Pueden encontrar listas, nuestras listas de Twitter. Si ustedes entran al perfil de alguien y expanden como el menú de opciones, van a poder ver las listas de esa persona. Y yo tengo una lista que son listas de DAOs, ¿no? Y me parece que hay unas 44 más o menos DAOs ahí que están, que he agregado a esa lista como para que puedan ver una amplia variedad de ejemplos de distintas DAOs que existen, y cada una con su propia función, ¿no? Genial. Y te hago una consulta, una pregunta. ¿Qué cosas crees que habría que tomar en cuenta básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, las primeras tres cosas más importantes que habría que tomar en cuenta si quieres crear o colaborar en una DAO. Yo diría que lo mejor es empezar contribuyendo a una. Y para eso diría que lo mejor sería buscar algo que esté muy afín a sus intereses. Entonces buscaría más dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, ¿no? Ahora, el proceso de búsqueda sí puede ser un poquito complicado. Hay algunos mapas, ¿no? De DAOs que existen. Eh, Voy a dejar piñado uno que es DAO, me parece que es Masters, DAO Central, que ellos tienen un mapa de distintas DAOs. Eh, en su página principal, ahí les dejo también piñado en el espacio, es DAO Central, ¿no? Uh, que también pueden encontrar a daocentral.com y ahí van a encontrar esa lista de varias DAOs. Ese me parece que puede ser un buen punto de referencia. Y bueno, también en Babel, dentro de las próximas semanas, vamos a lanzar un mapa de todas las DAOs que existen con la posibilidad de contribuir en español a esas DAOs. Así que pues también pueden estar atentos a eso. A Babel encuentran como DAO Babel, así es la cuenta en Twitter, o le buscan como Babel DAO simplemente, ¿no? Ahí también la van a encontrar. ¿La Sí, piñaste acá en el Space por si alguien quiere ahora seguirla? sí, a Babel no, porque de hecho no tenemos un tweet todavía, pero a ver, creo que lo puedo compartir así, no. O sea, tenemos Twitter, lo que no hemos hecho es, no hemos tuiteado nada, o sea, porque de nuevo, no hemos hecho todavía una estrategia de crecimiento, eso probablemente venga de aquí como a 2 semanas, que ya estamos terminando de pasar por nuestra temporada cero, ¿no? Que ha sido el periodo de constitución de planificación, ¿no? De encontrar cuál es la razón de ser de la DAO, cómo va a funcionar, y ya una vez que hayamos terminado ese proceso vamos a estar posteando. Pero igual, la pueden encontrar como DAO Babel, o bueno, si buscan simplemente Babel DAO también les va a aparecer. Genial.
Bueno, y para los que nos vayan a escuchar por Spotify, que hace un mes más o menos que no subo nada, pero prometo subir estos spaces pronto. Para los que quieran, pueden seguir a Luis. Tu Twitter es @luisot. Es Luis otra vez, pero no se escribe otra vez. Se escribe Luis Sin la otra E. Lo hice B otra vez sin la E. Z. Sí, sí, Exacto, sin la E. sí. Exacto. Sin Igual las si dudas. buscan, Igual lo voy a dejar en la sí, sí, descripción del podcast, pero genial. O sea, igual si buscan lo hice otra vez les va a aparecer. genial, genial. Y bueno, últimos 10 minutitos. No sé de qué te gustaría charlar. Si alguien quiere animarse a subir, a decir hola, Sí, pueden más bien, subir. sí, sí, más bien, discúlpame, Blas, o sea, creo que sí voy a estar retirándome ahora, más que nada porque ahorita justo voy a tener una conferencia, Claro, sí, sí, pero nada, justo acabo de piñar, la cuenta de Abel aquí también, en el Space, y también pueden revisar, o sea, lo que he piñado es cuando lancé la idea original de Babel, ¿no? Ustedes pueden leer ahí como esta especie de manifiesto, ¿no? Que ha sido la idea organizadora con la cual empezamos a trabajar sobre Babel. excelente. Bueno, para los que estén por acá en el Space y quieran seguir a Luis o a Babel, genial, está acá piñado. Y bueno, entonces ya te retiras, ¿no? Tienes la reunión ahora. Sí, sí, disculpa. No, tranqui, tranqui. Más bien, gracias porque la verdad que el space de hoy estuvo súper interesante. Sí, un gusto, siempre compartiendo los conceptos básicos detrás de Web3. Y nada, lo que también les invitaría es a explorar esto de las DAOs. Yo siento que de todo lo que está pasando en Web3, probablemente las DAOs van a ser las que tengan como un impacto mucho más fuerte en toda nuestra sociedad. Porque si ustedes piensan dónde gastan, dónde invierten la mayor parte de su día, probablemente sea en su trabajo, ¿no? En lo que hagan para ganarse la vida. Y incluso si son emprendedores, las estructuras que tenemos para poder emprender, ¿no? La forma en la que creamos empresa, organización, la forma en la que somos empleados en una empresa, eso va a cambiar con las DAOs. Y creo que las DAOs proponen un modelo mucho más humano de cooperar y de crear organizaciones que puedan realmente alinear a sus miembros con los propósitos que esas organizaciones tienen. Yo creo que eso va a ser un impacto más grande que vamos a ver detrás de Web3. Y si NFTs los años pasados han hecho que mucha gente use Web3, yo creo que Web3, disculpen, creo que las DAOs van a ser la forma en la que realmente las personas se queden en Web3. ¿Por qué? Porque van a empezar a tener trabajo, van a empezar a tener una razón de estar conectadas realmente a Web3 sin necesidad de estar explorando otros sistemas legacy, ¿no? Que es como solemos llamar a los sistemas antes de la creación de Web3. Así que nada, realmente les recomiendo dar un vistazo a esto de las DAOs y ver si encuentran alguna que realmente les interese. O si no, pueden mandarme un mensaje en Twitter y yo voy a estar contestándoles para ayudarles a encontrar esa DAO que a ustedes les pueda ayudar. Y ya saben, igual en Babel vamos a tener pronto un mapa de todas las DAOs donde se puede contribuir en español. Así que nada, muchas gracias por su tiempo, por su atención y espero que ya de próxima podamos seguir conversando. Genial, muchísimas gracias Luis por tu tiempo y por toda la info. ¿Te parece si el space del jueves que viene lo hacemos sobre DAOs y arte, centrado más tipo en DAOs para artistas? Sí, definitivamente. Sí, Genial, claro, claro. Hagamos eso. genial. Bueno, muchísimas Listo. gracias y muchísimas gracias a todos por haber estado acá y por escucharnos. Nos vemos el Gracias. próximo jueves.